A la luz del sol matutino, los anillos de la ventana brillaban como estrellas sobre el terciopelo negro del cielo. Ginebra Cromwell tocó distraídamente el zafiro de platino engarzado, ajustando su posición 2 milímetros a la derecha. La perfecta simetría tranquilizaba su atribulada mente. Señorita Bridges, se volvió hacia la joven empleada, que arrastraba los pies nerviosamente. Cuando exponga artículos, imagine siempre cómo se verán desde lejos. El cliente ve primero el conjunto y luego los detalles. Sí, señora Cromwell, susurró, enderezándose instintivamente. Ginebra sonrió fugazmente, suavizando la severidad de sus palabras. Y no me tenga miedo. El miedo es un mal consejero en creatividad. La rutina matutina en la tienda principal de su cadena, Cromwell Jewelry, empezaba siempre con una revisión de escaparates. En 43 años, Ginebra construyó una cadena de 7 joyerías por todo San José, desde pequeñas tiendas en centros comerciales hasta una exclusiva sala de exposiciones en el distrito financiero. Se labró una reputación de gerente exigente pero justa, y era respetada no solo por su profesionalidad, sino también por su comprensión intuitiva del mercado. Hoy vestía un estricto traje azul marino, su versión del uniforme de negocios. Pelo rojo oscuro, cuidadosamente peinado y joyas mínimas. Solo una alianza y unos pequeños pendientes de perlas. Regalo de su madre por su mayoría de edad. Ginebra creía que un joyero debía ser como un lienzo. No distraer de la obra de arte que presentaba. Hoy llega una nueva colección de esmeraldas, recuerda Eric Dunning, su adjunto y mano derecha desde hace 5 años. Y hay una reunión con un representante de la Bolsa de Diamantes a las 3. Ginebra asintió, repasando mentalmente los puntos de su apretada agenda. También ha llamado el señor Woodbury, añadió Eric con una pausa apenas perceptible. Ha dicho que esta noche no podía asistir a la cena con los inversores japoneses. Tenía un examen urgente de las piedras. Ginebra se paralizó un instante, pero su rostro permaneció impenetrable. Era la tercera cena importante en un mes a la que Lowell faltaba. Su marido, uno de los mejores gemólogos de California, cada vez encontraba más razones para no participar en la parte social de su negocio común. De acuerdo, avisa al restaurante de que seremos uno menos, dijo, volviendo a estudiar el papeleo. A mediodía, Ginebra había mantenido 3 reuniones con proveedores, resuelto una disputa con un cliente descontento y aprobado el diseño de un anuncio para una nueva colección. No iban a almorzar como de costumbre, solo una taza de té verde mientras seguía revisando los informes de ventas. Rara vez sentía hambre, la sustituía habitualmente por la concentración en su trabajo. Hacia las 2 de la tarde, una pareja de mediana edad bien vestida entró en la tienda. Un hombre con una cuidada barba y una mujer con un caro abrigo de cachemira. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó Ginebra al ver que todos los consejeros estaban ocupados. Necesitamos algo especial, para nuestro 25 aniversario de boda. Felicidades, dijo Ginebra sonriendo cálidamente. Permítame mostrarle algunos artículos únicos. Durante la hora siguiente mostró pacientemente a la pareja las distintas piezas de joyería, contándoles la historia de cada piedra, el origen del diseño, la talla. El hombre consultó los precios varias veces, arrugando la nariz, pero su mujer estaba fascinada por los conocimientos de Ginebra. «Sabes mucho», comentó el cliente. «¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de la joyería?» «Bastante», respondió Ginebra con evasivas, sin precisar que era la propietaria. Al final, la pareja eligió un broche de aguamarina y diamantes, uno de sus diseños personales. Cuando se marcharon, Eric se acercó a ella en silencio. De nuevo omitió presentarse como propietaria. Ginebra se encogió de hombros. «Cambia la dinámica. La gente empieza a actuar de forma diferente cuando sabe quién soy». Atesoraba esos momentos de incógnito, cuando podía hablar con los clientes sin la barrera del estatus. Era liberador que te apreciaran por tus conocimientos y tu profesionalidad, no por tu posición. Tras la reunión con el representante de la Bolsa de Diamantes, Ginebra regresó a su despacho. La tranquilidad de la habitación, decorada en tranquilos tonos grises y azules, solía darle una sensación de control. Pero hoy algo iba mal. De repente se dio cuenta de que le dolían los hombros por la tensión constante y sentía el estómago vacío y frío. El teléfono del escritorio parpadeó en silencio. Un mensaje de Lowell. «Siento lo de la cena, un peritaje muy urgente. Lo compensaré el fin de semana».
Te quiero. Ginebra se quedó mirando aquellas débiles palabras, intentando sentirse algo más que cansada. Su trabajo juntos había sido una fuente de alegría e inspiración. Lowell con su conocimiento enciclopédico de las piedras preciosas, y ella con su perspicacia para los negocios y su visión artística, habían parecido la unión perfecta tanto en la vida como en los negocios. Pero en los 2 últimos años, algo ha cambiado. Lowell trabaja cada vez más con clientes independientes, prescindiendo de las tiendas de Ginebra. Para mantenerme en forma profesional, dijo. Pero ambos sabían que no era solo eso. Ginebra envió una breve respuesta. Está bien, me las arreglaré. Que tengas un buen día. Y colgó el teléfono. A las 6 de la tarde había quedado con la delegación japonesa en el restaurante Moon Jade, un elegante establecimiento de cocina panasiática. Al explicar la ausencia de su marido por motivos de trabajo urgentes, Ginebra sonrió con cuidado, pero vio una fugaz decepción en los ojos del jefe de la delegación, el señor Tanaka. En Japón, los negocios familiares se ven de otra manera, y la ausencia del cónyuge puede interpretarse como una falta de respeto. El señor Woodbury es un reconocido experto en piedras preciosas, dijo mientras servía té a los invitados. Hoy está examinando unas raras alejandritas. El señor Tanaka asintió cortésmente, pero Ginebra se dio cuenta de que su ayudante hacía algún tipo de anotación en su cuaderno. El acuerdo que esperaba cerrar implicaba entrar en el mercado japonés. Podía ser el siguiente gran paso para su empresa. Pero sin Lowell, cuya experiencia formaba parte de su imagen conjunta, las negociaciones eran más difíciles. Tras una cena que terminó con amables promesas de pensar en la cooperación, Ginebra regresó a casa casi a las 11 de la noche. Su casa en el barrio de Rose Garden, un moderno edificio de 2 plantas, con grandes ventanales, la recibió con silencio y vacío. Lowell aún no había llegado. Se desnudó, dejando los zapatos de tacón en el pasillo, y se dirigió a la cocina, donde se sirvió un vaso de vino tinto seco. Sentada en la penumbra, sorbió el vino lentamente, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Algo en su interior le decía que el examen urgente no era la única razón de la ausencia de su marido. Últimamente había tenido demasiados exámenes. Demasiado a menudo llegaba tarde al trabajo o se ausentaba por reuniones con clientes, renunciando a cenas y viajes juntos. Una vez, hacía unas 3 semanas, había llamado a su despacho, pero la secretaria le dijo que el señor Woodbury se había marchado hacía 2 horas. Cuando Ginebra le preguntó a su marido aquella noche, él le explicó que había pasado por el laboratorio de la universidad para consultar con un colega sobre una inclusión inusual en un rubí. La historia había sonado plausible, pero algo en su voz, cierta tensión, la había hecho dudar. Sus sospechas habían aumentado desde entonces, pero Ginebra no había encontrado fuerzas para enfrentarse a él directamente. Tal vez tenía miedo de que se confirmaran sus temores. O peor aún, temía su reacción ante la verdad. El teléfono vibró. Otro mensaje de Lowell. Llego tarde. No me esperes levantada. Ginebra se terminó el vino de un trago. La decisión le había llegado de repente, como solía ocurrir con las decisiones de negocios. Necesitaba hechos, no conjeturas. Mañana comenzaría una investigación personal, utilizando los mismos principios que empleaba para comprobar sus tiendas. Pero antes tenía otra tarea por delante. Por la mañana llamó a Eric y le avisó de que iba a hacer comprobaciones en la sucursal durante la semana siguiente. Era su práctica habitual. Ginebra se presentaba periódicamente en distintas tiendas de la cadena como cliente habitual, evaluando el trabajo del personal y la calidad del servicio. Pero esta vez tenía una misión adicional. Empezaré por Eastern Quarter y Willow Glen, dijo. No les avises, por favor. Empezó a inspeccionar esa tarde, visitando metódicamente sus tiendas, observando, haciendo preguntas, tomando notas. Siempre le ayudaba a concentrarse, a tomar el pulso a su negocio, y tal vez la ayudaría a no pensar en el hecho de que su marido probablemente estaba viendo a otra mujer. Janet Otterburn odiaba la palabra becario, sobre todo cuando aparecía en los pies de foto de sus artículos en la revista Lux Insider, recordando al mundo su poco envidiable posición en la escala profesional. A sus 31 años, todavía era nueva en el mundo del periodismo de lujo, aunque su editora, Cynthia Parker, siempre recalcaba que mucha gente empezaba mucho antes.
Tienes suerte de que te hayamos contratado en primer lugar con una licenciatura en psicología en tu formación, dijo Cynthia, tachando párrafos en los borradores de Janet con un bolígrafo rojo. La mayoría de nuestros escritores son licenciados en periodismo o historia del arte, pero Janet estaba segura de que era su educación lo que le daba ventaja. Entendía la psicología del deseo, los sutiles mecanismos que hacen que la gente gaste miles de dólares en cosas de las que podría prescindir fácilmente. El lujo no tiene tanto que ver con los objetos como con el estatus y la emoción. Y Janet tenía un don para escribir sobre esas emociones, de tal manera que los lectores prácticamente podían sentir el peso de un collar de diamantes alrededor de su cuello o el aroma del interior de cuero del último Bentley. Hoy, sentada en su pequeño piso de alquiler en las afueras de San José, Janet estaba repasando notas para un futuro artículo sobre boutiques de joyería locales. La serie Hidden Gems of Luxury iba a ser su oportunidad de salir de las sombras de sus prácticas. Era su propio proyecto, y Cynthia aceptó a regañadientes intentarlo. El problema era que en un mundo en el que todo el mundo tenía acceso, Janet no tenía los contactos adecuados. Los propietarios de boutiques de lujo eran reacios a conceder entrevistas a periodistas poco conocidos, y sin información privilegiada, sus artículos eran superficiales. Su mirada se posó en una tarjeta de visita que había sobre la mesa. Lowell Woodbury, gemólogo, experto en piedras preciosas. El hombre que había conocido la semana pasada en la exposición de joyas antiguas del Museo de la Ciudad. Un hombre con unos conocimientos asombrosos y una sonrisa deslumbrante que la había invitado a cenar después de hablar durante 2 horas sobre las joyerías francesas del siglo XIX. Janet sonrió al recordar aquella velada. Lowell había sido exactamente el tipo de contacto con el que ella solo podía soñar. Educado, encantador y, lo que era más importante, con acceso al mundo que ella tanto anhelaba. Marcó su número, sintiendo una ligera emoción. Después de la tercera señal, Lowell contestó, y su voz, baja y ligeramente ronca, la hizo sonreír. Señor Woodbury, soy Janet Otterburn, la periodista. Nos conocimos en la exposición. Janet, por supuesto, podía oír la sorpresa y algo más en su voz. ¿Un placer? Estaba pensando en usted. ¿En ti? Sintió que se le calentaban las mejillas y se enfadó consigo misma por aquella reacción. La profesionalidad por encima de todo. Sí, me encontré con su artículo sobre relojes antiguos. Un análisis impresionante. Janet se sorprendió. Era una de sus escasas publicaciones con autoría completa, publicada el mes pasado. Muchas gracias. Llamo por un nuevo artículo en el que estoy trabajando. Es sobre las boutiques de joyería de San José. Me vendría muy bien tu experiencia si tienes tiempo. Siempre tengo tiempo para las periodistas con talento, respondió con una ligera risita. Quizá podríamos hablar de ello esta noche durante la cena. Janet dudó un momento. Era su segunda cena y no sabía si se trataba de negocios o de algo más personal. En cualquier caso, era una oportunidad de obtener información que podría cambiar su carrera. Me encantaría, respondió. ¿Dónde y cuándo? Quedaron en un pequeño restaurante francés del centro de la ciudad. Lowell ya la esperaba en una mesa de la esquina, vestido con un elegante traje gris oscuro que resaltaba el plateado de su pelo rubio. A sus 45 años, era un hombre atractivo con ese tipo especial de confianza que dan la experiencia y el éxito. «Estás impresionante», dijo, ayudándola a quitarse el abrigo claro. Janet agradeció la luz tenue del restaurante, que ocultaba su vergüenza. Había elegido cuidadosamente su vestido negro, lo bastante elegante para un lugar así, pero no tan caro como para salirse de su presupuesto. «He pedido vino», continuó Lowell mientras se sentaban. «Espero que te guste el Borgoña». La velada transcurrió en una conversación informal. Lowell contó historias fascinantes sobre su trabajo, sobre las piedras raras que había tasado, sobre los famosos cuyas colecciones había consultado. Janet escuchaba con verdadero interés, tomando notas mentales para su artículo. «¿Y usted?», preguntó después de la segunda copa de vino. «¿Cómo llegó una psicóloga a ser periodista en el mundo del lujo?» Janet se encogió de hombros. «Siempre me ha fascinado cómo afectan los artículos de lujo a la imagen que la gente tiene de sí misma. Es una especie de psicología del estatus. Además», sonrió ligeramente, «me encantan las cosas bonitas.
Y entiendo su valor, asintió Lowell. Es un talento poco común. Había algo hipnotizador en su forma de hablar de las joyas, con tanto conocimiento y pasión. Sus manos, de dedos largos y sensibles, gesticulaban mientras describía la talla o el patrón único de inclusiones de una piedra. Janet se sorprendió a sí misma pensando que desearía tener esas manos. Interrumpió bruscamente sus pensamientos. No era momento para romances. Necesitaba información para un artículo que podría suponer su gran avance. Quiero escribir sobre las mejores joyerías de San José, pero necesito una perspectiva desde dentro. ¿Qué puedes decirme sobre el mercado local? Él la miró pensativo y luego se inclinó hacia ella. ¿Sabes qué? Puedo hacer algo mejor. Puedo organizarte el acceso a algunos lugares interesantes, e incluso entrevistas personales con las personas adecuadas. A Janet se le aceleró el corazón. ¿Podrías? Sería increíble. Por supuesto. Tengo buenas relaciones con muchos joyeros de la ciudad. La mano de él le tocó un momento el brazo. Para una mujer tan talentosa y hermosa, estoy dispuesto a abrirle varias puertas. Janet sintió una ligera punzada de inquietud. Sabía que estaba flirteando, y una parte de ella respondía a ese flirteo. Pero su ética profesional le decía que fuera prudente. Es muy generoso por tu parte, dijo retirando la mano con delicadeza. Pero no quiero abusar de su amabilidad. Es usted un hombre ocupado, y estoy segura de que tiene otros compromisos. Era una insinuación sutil, una prueba. Lowell comprendió y sonrió ligeramente. Si me pregunta si tengo mujer o novia, la respuesta es no. Soy soltero y mis únicos compromisos son con mis clientes y mi profesión. Algo en su respuesta sonaba a repetición, como si no fuera la primera vez que lo decía. Pero Janet decidió confiar en su impresión. Lowell parecía sincero. Además, si estuviera casado, difícilmente la habría invitado tan abiertamente a cenar 2 veces en una semana. Después de cenar, insistió en llevarla a casa. En el coche, un Audi caro con interior de cuero, Janet se sintió como la heroína de alguna película romántica. Lowell puso el jazz que sonaba suavemente en el excelente equipo de sonido y condujo tranquilamente por las calles nocturnas de San José. Mañana llamaré a algunos de mis contactos, dijo. Creo que podrías visitar un par de lugares interesantes esta semana. Sería maravilloso, sonrió Janet. Te agradezco mucho la ayuda. Cuando llegaron a su casa, Lowell le abrió la puerta galantemente y la acompañó hasta la puerta principal. En la puerta, se inclinó ligeramente y la besó suavemente en la mejilla. Buenas noches, Janet. Espero con impaciencia nuestro próximo encuentro. Su contacto le produjo una oleada de calor. Janet apenas se contuvo para no convertir aquel beso inocente en algo más. Buenas noches, Lowell, y gracias por una velada tan agradable. De vuelta a su piso, Janet tardó mucho en dormirse. Sus pensamientos oscilaban entre sus ambiciones profesionales y su inesperada atracción por Lowell Woodbury. Era una combinación peligrosa, y se daba cuenta de ello. Pero la tentación era demasiado grande, tanto profesional como personalmente. Durante las 2 semanas siguientes, se vieron 4 veces más. Lowell cumplió su promesa y la invitó a entrevistar a varios joyeros importantes de San José. Su material se hizo más profundo e interesante, e incluso Cynthia reconoció a regañadientes el progreso. «Realmente has encontrado una mina de oro con esa experta tuya», comentó, echando un vistazo al borrador de Janet. «Pero no olvides que somos una revista, no el club de fans de un gemólogo. Más evaluación crítica, menos admiración». Janet asintió, aceptando la crítica, pero en el fondo sabía que su fascinación por Lowell estaba afectando a su enfoque profesional. Se sorprendió a sí misma escribiendo artículos, imaginando su reacción, esforzándose por impresionarle con su conocimiento del tema. Su relación no tardó en convertirse en algo más que una simple relación de negocios. Después de su tercera cena, Lowell la invitó a su casa, un piso moderno en un barrio de lujo con vistas a la ciudad. Allí, en medio de un interior minimalista con obras de arte cuidadosamente seleccionadas, pasaron su primera noche juntos. Su tacto era tan sensible y atento como su ojo profesional para las joyas. Estudió su cuerpo con la misma admiración concentrada con la que aprecia una piedra rara. Y Janet, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente deseada y valorada. Por la mañana, mientras miraba a Lowell preparar café en su lujosa cocina,
vestido solo con pantalones. Janet se dio cuenta de repente de que se estaba enamorando. Era peligroso y poco profesional, pero no podía negar sus sentimientos. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lowell tendiéndole una taza. En nosotros, respondió ella con sinceridad, en lo rápido que iban las cosas. Se sentó a su lado y sus ojos estudiaron su rostro con seriedad. ¿Te molesta? Janet dio un sorbo al excelente café, ganando tiempo para contestar. Un poco. Soy periodista. Tú eres mi fuente. Eso complica las cosas. Lowell asintió pensativo. Lo comprendo. Pero, ¿no somos adultos? Podemos separar lo personal de lo profesional. ¿Podemos?, preguntó con una leve sonrisa. Estoy escribiendo literalmente un artículo basado en la información que me das. Y ahora estamos juntos, terminó por ella. ¿Y qué tiene eso de malo? Janet suspiró. Quizá tuviera razón. Quizá estaba complicando demasiado las cosas. Después de todo, no era la primera periodista que tenía una aventura con una fuente. Y Lowell había sido tan abierto, tan generoso con sus conocimientos y sus contactos. Durante los días siguientes, Janet trabajó en su artículo, profundizando cada vez más en el tema del mercado joyero de San José. Un nombre aparecía una y otra vez en su investigación: Cromwell Jewelry, una cadena de boutiques conocida por su calidad y sus diseños innovadores. Lowell le preguntó en su siguiente reunión: ¿qué sabes de Cromwell Jewelry? Parece que son un actor importante en el mercado local. Ella notó que su rostro se tensaba por un momento antes de que él respondiera con su habitual seguridad. Una de las mejores de la ciudad. Buena reputación, productos de calidad. ¿Ha trabajado alguna vez con ellos? Janet continuó, sorprendida por su breve respuesta. Consultas ocasionales, nada especial. Cambió rápidamente de tema. Pero si quiere escribir sobre lugares realmente únicos, le sugeriría que mirara en Stella Fine Jewelry. Tienen una colección increíble de esmeraldas de Colombia. Janet tomó nota mentalmente, pero algo en su reacción ante la mención de la joyería Cromwell la intrigó. Quizá había allí alguna historia profesional de la que prefería no hablar. Podría haber sido material interesante para su artículo. Aquella noche, cuando Lowell se fue a duchar, Janet no pudo resistirse a comprobar rápidamente su teléfono, que se había dejado sobre la mesita. Sintió una punzada de culpabilidad por invadir su intimidad, pero se impuso la curiosidad periodística. La lista de llamadas recientes no era nada inusual: clientes, laboratorios, algunos restaurantes. Pero cuando consultó su agenda, se dio cuenta de que muchas de las citas tenían pocos detalles o ninguno. Reunión con un cliente, análisis forense, llamada importante, sin nombres ni lugares. Podía tratarse de simple precaución. Al fin y al cabo, trabajaba con objetos caros y clientes adinerados. Pero algo le decía que no se trataba solo de secreto profesional. El sonido del agua de la ducha cerrándose la hizo poner rápidamente el teléfono en su sitio. Lowell salió con una toalla alrededor de las caderas y las gotas de agua brillándole en los hombros. ¿Te gustaría acompañarme en el segundo asalto?, preguntó con una sonrisa pícara. Janet se rió y se acercó a él, dejando de lado sus sospechas. No era el momento de hacer periodismo de investigación. Al día siguiente decidió visitar por su cuenta la tienda general de la joyería Cromwell. Si Lowell no quería hablar de ellos, lo averiguaría por sí misma. Al fin y al cabo, ella era periodista, y recabar información era su profesión. La tienda estaba en la zona de lujo del distrito financiero, un edificio elegante con enormes ventanales, tras los que brillaban joyas en estantes de terciopelo negro. Janet se puso su mejor vestido y sus mejores zapatos, pues sabía que en lugares como aquel, la apariencia importaba. Empujando la puerta de cristal, imaginó que su artículo, Las joyas ocultas del lujo de San José, abriría un nuevo capítulo en su carrera, y tal vez arrojaría luz sobre los secretos que Lowell Woodbury prefería mantener en la sombra. Ginebra se puso delante del espejo, escrutando su reflejo. Hoy iba a ser otra persona. En lugar de su habitual traje de negocios o su elegante vestido, llevaba unos vaqueros raídos, una sencilla camiseta gris y una Rebeca que hacía tiempo que había apartado para una venta benéfica. Llevaba el pelo meticulosamente peinado pero recogido en un moño informal, sin maquillaje,
salvo un ligero brillo de labios. Sin joyas, ni siquiera una alianza. Era su método habitual para hacer comprobaciones de incógnito. El personal debe tratar a todos los clientes por igual, desde los directores de empresa hasta los estudiantes que solo pasan a echar un vistazo. Sobre todo en el negocio de la joyería, donde las apariencias engañan y los clientes más adinerados suelen ser los más anodinos. ¿Vas a salir esta noche?, preguntó Lowell, asomándose al dormitorio. Estaba impecable con su traje gris y su corbata burdeos. Sí, tengo unos asuntos que atender, contestó Ginebra sin entrar en detalles. No le hablaba a su marido de sus inspecciones. Prefería mantener separados los negocios y la vida personal. Al menos así se lo explicaba a sí misma. De acuerdo, asintió Lowell. Llegaré tarde. Un cliente de Los Ángeles quiere hablar de una colección de zafiros. ¿El sábado? Ginebra no pudo ocultar su sorpresa. Lowell se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Solo estará aquí 2 días. Algo en su tono, en la forma en que evitó mirarla, despertó de nuevo sus sospechas. Pero no era el momento de enfrentarse. Tenía sus propios planes para el día. Buena suerte con tu cliente, dijo mientras lo veía salir de la habitación. Ginebra suspiró y se volvió hacia el espejo. El reflejo mostraba a una mujer que pocos asociarían con una empresaria de éxito, propietaria de una cadena de joyerías. Justo lo que necesitaba. Hoy decidió visitar su tienda insignia en el distrito financiero. Era la primera tienda que había abierto hacía 15 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo un préstamo que entonces parecía insostenible. Ahora era la joya de su cadena, con una clientela fiel y un personal profesional. Al menos eso se suponía. Ginebra salió de casa y se subió a un coche de alquiler poco llamativo en lugar de su Jaguar habitual. El día era soleado pero fresco, el típico tiempo otoñal de San José. De camino, paró en una cafetería y se compró un café con leche grande, algo que no solía permitirse. Los pequeños placeres de la vida normal. Aparcó a 2 manzanas de la cafetería y caminó despacio por la calle, disfrutando del anonimato. Nadie la saludaba con la cabeza. Nadie intentaba llamar su atención. Era una transeúnte más un sábado por la mañana. Su tienda tenía un aspecto estupendo. La fachada de cristal brillaba a la luz del sol. Los escaparates estaban decorados con colores otoñales, tal y como había planeado con su equipo de diseño hacía un mes. Una nueva colección de ámbar y citrinos ocupaba el primer plano. Ginebra sintió una oleada de orgullo. A pesar de todos sus problemas personales, su negocio prosperaba. Entró en la tienda y observó que el timbre de la puerta sonaba exactamente con la nota que ella había elegido. No demasiado molesta, pero lo bastante melodiosa para que el personal se fijara en la nueva clienta. Había varios clientes en la tienda. Una pareja de ancianos que miraba unas alianzas. Aniversario, tal vez. Un joven con traje de negocios que estudiaba un expositor de relojes. 2 mujeres de mediana edad que discutían un broche con una asesora. Ginebra comenzó a pasear tranquilamente por la tienda, deteniéndose en los diferentes expositores. Se da cuenta de que ninguno de los empleados se acerca a ella inmediatamente, aunque su aspecto llama la atención. Primera desventaja. Sus instrucciones eran claras. Había que saludar a todos los clientes en el primer minuto. Finalmente, la joven consejera, a quien Ginebra recordaba como Rachel, se acercó a ella con una sonrisa profesional. ¿Puedo ayudarle? Solo estoy mirando, respondió Ginebra con un ligero acento, decidiendo añadir ese toque a su disfraz. ¡Qué cosas tan bonitas! Sí, por supuesto, asintió Rachel. Si tiene alguna pregunta, estaré por aquí. Su tono era cortés, pero Ginebra notó un ligero desdén en sus ojos. Era evidente que Rachel había evaluado su aspecto y había decidido que no sería una compradora seria. Otro inconveniente. La formación del personal siempre hacía hincapié en no juzgar nunca el poder adquisitivo de un cliente por su ropa. Algunos de los coleccionistas más ricos que conocía Ginebra vestían como si compraran ropa en tiendas de segunda mano. Cosa que, por cierto, hacían algunos de ellos, que preferían gastar su dinero en arte y joyas antes que en marcas de moda. Ginebra continuó su ronda, fijándose en los detalles. Las vitrinas estaban impecablemente limpias, las joyas colocadas con buen gusto. Al menos estaba a su altura. Se detuvo en la colección de rubíes, las hermosas piedras birmanas que Lowell y ella habían seleccionado personalmente el año pasado.
Un collar en particular le llamó la atención. Uno de platino con 3 rubíes en forma de gota y un puñado de pequeños diamantes. Esta es nuestra nueva colección, Sangre y Hielo, se oyó detrás de ella. Era Victoria, la encargada de la tienda, una de las mejores empleadas de Ginebra. Un trabajo impresionante, ¿verdad? Muy bonito, convino Ginebra. ¿Cuánto vale? $22,000, contestó Victoria sin un ápice de vergüenza o condescendencia. Pero tenemos modelos similares con piedras más pequeñas a partir de 5,000. Ginebra puso mentalmente un signo más. Victoria no había intentado disuadirla de la costosa joya, ni había mostrado sorpresa por su interés, a pesar de su aspecto poco pretencioso. ¿Puedo probármela?, preguntó Ginebra, decidida a ver hasta dónde era capaz de llegar Victoria para complacer a una clienta dudosa. Por supuesto, sonrió Victoria con profesionalidad. Vamos al probador. Sacó el collar de la vitrina y condujo a Ginebra a una elegante mesa con espejo y mullidos sillones. Así es como debe ser, un espacio privado para que la clienta aprecie las joyas en un ambiente relajado. En ese momento, la puerta principal se abrió y un timbre anunció la llegada de un nuevo visitante. Ginebra miró a su alrededor y vio a una joven vestida con elegancia. Abrigo beige, pañuelo de seda, bolso caro, pero no llamativo. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante recogido y andaba con la seguridad de alguien acostumbrada a llamar la atención. Victoria se disculpó con Ginebra. Será solo un momento. Harper te ayudará a probarte el collar, señaló con la cabeza a otra consejera que estaba cerca. Ginebra notó el cambio en la expresión de Victoria mientras se dirigía a la nueva clienta. Más entusiasmo, una sonrisa más abierta. Otra desventaja. Tratar a todos los clientes por igual era la primera regla en sus tiendas. Harper ayudó a Ginebra a ponerse el collar, pero sus movimientos fueron un poco torpes. No abrochó el cierre a la primera, y luego no le ofreció un espejo para que pudiera examinarse desde todos los ángulos. Errores básicos que Ginebra no esperaba ver en su tienda insignia. Mientras tanto, la nueva visitante, Ginebra oyó que Victoria la llamaba señorita Otterburn, hablaba en voz alta de las últimas tendencias en diseño de joyas. Su tono era seguro, incluso un poco altivo, como el de una persona acostumbrada a que la escuchen. Estoy escribiendo un artículo sobre las boutiques de joyas de San José para Lux Insider, le explicó a Victoria. Y por supuesto, no podía ignorar tu tienda. He oído que tienes una nueva colección increíble de rubíes. Ginebra se puso tensa. Lux Insider era una revista influyente en el mundo del lujo, y la publicación podría haber elevado considerablemente el perfil de la tienda. Pero, ¿por qué Eric no le había avisado de la visita del periodista? Normalmente, estas cosas se planeaban cuidadosamente con antelación. Sí, nuestra colección Sangre y Hielo, respondió Victoria con orgullo. Deja que te la enseñe. Por desgracia, uno de los mejores collares se está probando ahora mismo, pero tenemos otras piezas preciosas. La mirada de la señorita Otterburn se desvió hacia Ginebra, que estaba sentada con el collar al cuello. Algo cambió en su expresión, una ligera irritación. En realidad, dijo acercándose, me gustaría ver este collar en concreto. No creo que su cliente esté pensando seriamente en comprarlo. Ginebra sintió que sus mejillas se sonrojaban de indignación, pero decidió no revelar aún su incógnito, deseosa de ver la reacción de su personal ante la situación. Harper parecía confusa, cambiando la mirada de Ginebra a la periodista y viceversa. Señorita Otterburn, se está probando esta joya, pero puedo mostrarle otras piezas de la misma colección que son igualmente impresionantes. No creo que esta mujer realmente tenga intención de comprarla, insistió la señorita Otterburn, sin ocultar su irritación. Soy periodista y escribo un artículo importante. Mi artículo podría atraer a muchos clientes adinerados a su tienda. Ginebra empezó a quitarse el collar, decidida a poner fin a aquel espectáculo, pero se dio cuenta de que Victoria ya corría hacia ellas, claramente preocupada por el creciente conflicto. Señorita Otterburn, nos alegramos mucho de verla, empezó a decir diplomáticamente. Y por supuesto, le mostraremos todas nuestras colecciones. Pero tenemos una política de orden de llegada. El rostro de la periodista se contorsionó de indignación. ¿No se da cuenta de con quién está hablando? Represento a una de las revistas más influyentes del sector del lujo. Y esto, lanzó una mirada desdeñosa a Ginebra.
Esta mendiga no hace más que hacerle perder el tiempo. Se hizo el silencio en la tienda. Otros clientes se dieron la vuelta, atraídos por la fuerte voz. Ginebra sintió que el corazón le latía más deprisa por el insulto, pero también la rabia por todos los clientes que alguna vez habían sido humillados a causa de su aspecto. Señorita, debo pedirle que sea más educada, dijo Victoria con firmeza, sin su sonrisa profesional. No discriminamos entre nuestros clientes. No me haga reír, resopló la señorita Otterburn. Puede ver perfectamente que no puede permitirse nada de su tienda. No es más que una soñadora que ha venido a ver cosas bonitas. Con estas palabras, se acercó a Ginebra con determinación. Mire, no quiero ser grosera, pero la gente corriente tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Estas cosas, señaló el collar, no son para nosotros, son para quienes pueden permitírselas. Ginebra se levantó despacio, aún con el collar en las manos. Me parece, dijo con calma, que estás sacando conclusiones precipitadas. «Mendiga, fuera», gritó la señorita Otterburn, perdiendo toda la paciencia. «Solo está haciendo perder el tiempo a gente que podría comprar algo aquí». Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, alargó la mano y empujó bruscamente a Ginebra lejos del mostrador. Ginebra, que no esperaba semejante agresión, se tambaleó, pero mantuvo el equilibrio, agarrando con fuerza el collar para que no se le cayera. Victoria parecía aturdida, pero recuperó rápidamente la compostura. «Esto es inaceptable», exclamó. «Debo pedirle que abandone la tienda inmediatamente». «¿Yo?» La señorita Otterburn parecía realmente sorprendida. ¿Está echando a una representante de Lux Insider por culpa de una fulana? Victoria se enderezó, con el rostro impenetrable. «Jefa, ¿debe el guardia de seguridad echar a este cliente sin principios?» Volvió a hacerse el silencio en la tienda. La señorita Otterburn se quedó paralizada. Sus ojos iban de Victoria a Ginebra y viceversa. «¿Jefa?», repitió con voz débil. Ginebra dejó el collar sobre el mostrador y por fin se permitió sonreír. «No creo que sea necesario, Victoria». La señorita Otterburn ya se había dado cuenta de su error. La cara de la periodista se puso blanca como la tiza al darse cuenta. «Usted, tú», no pudo terminar la frase. Ginebra Cromwell se presentó tranquilamente, tendiéndole la mano. «Propietaria de la joyería Cromwell. Encantada de conocerla, señorita Otterburn, de Lux Insider». Janet Otterburn parecía a punto de caerse por los suelos. Sus mejillas, apenas pálidas por la conmoción, estaban ahora enrojecidas por un brillante rubor de vergüenza. «Señora Cromwell, yo no sabía», balbuceó buscando palabras para disculparse, pero sin encontrar ninguna. Victoria seguía de pie cerca de ella, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. Pero Ginebra podía ver en sus ojos una mezcla de satisfacción y preocupación. Los demás empleados y clientes trataron de fingir que no observaban la escena, pero no resultó muy convincente. «Estaba haciendo una inspección en la tienda», explicó Ginebra, manteniendo la calma. «Es una práctica habitual en nuestra cadena. Una inspección de servicio, por así decirlo». Janet tragó saliva nerviosa. Su confianza profesional se había evaporado por completo. «Lamento profundamente mi comportamiento», dijo al fin. «Fue imperdonable». «Sí, fue imperdonable», asintió Ginebra, con voz más fría. «No para mí, para cualquier cliente al que pudieras haber insultado así, basándote únicamente en su aspecto». La periodista bajó los ojos, incapaz de soportar la mirada directa de Ginebra. «Tiene usted razón. No sé qué me ha pasado». Ginebra suspiró. La rabia se iba desvaneciendo poco a poco, sustituida por el cansancio. Había visto este tipo de comportamiento con demasiada frecuencia. Arrogancia nacida de la inseguridad, un deseo de imponerse a expensas de los que consideraba inferiores. «Victoria», se dirigió a su directora, «creo que podemos enseñarle a la señorita Otterburn nuestras colecciones tal y como habíamos planeado. Después de todo, tiene que escribir un artículo». Victoria asintió, aunque era obvio que habría preferido un resultado diferente. «Por supuesto, señora Cromwell. Por supuesto. Lo que usted diga». Janet Otterburn levantó la vista, con la sorpresa reflejada en el rostro. «¿Me dejará escribir el artículo? ¿Después de mi comportamiento?» Ginebra sonrió,
pero sus ojos permanecieron serios. Creo en las segundas oportunidades, señorita Otterburn. Además, espero que este incidente le dé que pensar, quizá incluso para un artículo más profundo de lo que había planeado en un principio. La periodista la miró con una nueva expresión, una mezcla de vergüenza, sorpresa y tal vez respeto. Ya no sé qué decir. En ese caso, Ginebra se volvió hacia Victoria. Dejaré a la señorita Otterburn a su cuidado. Tengo otros asuntos que atender. Pero señora Cromwell, comenzó Victoria vacilante, ¿no quiere entrevistarla personalmente para el artículo? Ginebra miró pensativa a la periodista, que aún parecía bastante deprimida. Creo que la señorita Otterburn necesita tiempo hoy para ordenar sus pensamientos. Podemos organizar una entrevista más tarde, cuando ambas estemos preparadas. Se dirigió a la salida de la tienda, sintiendo las miradas de todos los presentes. En la puerta, Ginebra se volvió y añadió, y señorita Otterburn, le aconsejo que compruebe sus fuentes con más cuidado. En este negocio, la reputación lo es todo. Janet Otterburn se sentó en su coche, aparcado a 2 manzanas de la joyería, e intentó calmar el temblor de sus manos. 3 intentos de arrancar el motor habían sido infructuosos. La llave se le caía de los dedos húmedos. Respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. ¿Qué acaba de pasar? Esa pregunta le martilleaba la cabeza como un martillo. Hacía solo una hora era una periodista segura de sí misma, dispuesta a conquistar el mundo del lujo con su pluma. ¿Y ahora? Ahora era una mujer que había humillado públicamente al propietario de una de las joyerías más respetadas de San José. Ardía en vergüenza al recordar cómo había llamado mendiga a Ginebra Cromwell, cómo la había empujado físicamente lejos del mostrador, cómo había afirmado arrogantemente su superioridad basándose solo en la apariencia. «Dios mío, ¿qué me pasa?», susurró Janet, cubriéndose la cara con las manos. Finalmente consiguió arrancar el coche y condujo lentamente hasta su casa, sin apenas fijarse en la carretera que tenía delante. Su mente era un remolino de emociones, vergüenza, humillación, rabia contra sí misma. Cuando aparcó delante de su casa, Janet se tomó su tiempo para salir del coche. Sacó el teléfono e hizo lo que debería haber hecho desde el principio: teclear el nombre de Ginebra Cromwell en el buscador. Los resultados aparecieron al instante. Docenas de artículos y entrevistas, fotos de la elegante mujer en actos de recaudación de fondos y conferencias del sector. Un perfil en una revista de negocios que la definía como una de las figuras más influyentes en el negocio de la joyería de la costa oeste. Una historia de éxito, de aspirante a diseñadora a propietaria de una cadena de prestigiosas boutiques. Y entonces Janet lo vio. Una fotografía de su boda, fechada 12 años antes. Ginebra Cromwell en un elegante vestido crema junto a Lowell Woodbury. Ginebra Cromwell y el gemólogo Lowell Woodbury intercambiaron votos en una ceremonia íntima en el viñedo del Valle de Napa. El aire se quedó atrapado en los pulmones de Janet. Sintió náuseas subiendo por su garganta. Lowell está casado. No solo casado, sino casado con Ginebra Cromwell, la misma mujer a la que había insultado hoy. La misma mujer cuya tienda visitó para su artículo. La misma mujer a la que su amante había presentado como una conocida profesional ocasional. En ese momento sonó el teléfono y el nombre de Lowell apareció en la pantalla. Janet se quedó mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería tirar el teléfono contra la pared. La otra parte necesitaba una explicación, alguna excusa que pudiera suavizar el golpe. Aceptó la llamada, pero permaneció en silencio. «Janet, ¿estás aquí?». La voz de Lowell sonaba preocupada. «Sí», dijo ella en voz baja. «Gracias a Dios. Acabo de enterarme por un colega del incidente en la tienda de Cromwell. ¿Se encuentra usted bien?». Janet rió amargamente. «¿Estás bien? ¿Me preguntas si estoy bien?». Hubo una pausa. «Janet, sé que estás disgustada». «¿Molesta?», alzó la voz. «Me mentiste, Lowell. Dijiste que no estabas casado. Y acabo de descubrir que estás casado con Ginebra Cromwell, la mujer a la que insulté públicamente y alejé hoy. ¿Cómo crees que me siento?». El silencio en el teléfono fue más elocuente que cualquier palabra. «Tengo que hablar contigo», dijo finalmente Lowell. «Por teléfono no».
¿Puedo ir a tu casa? Janet dudó. Una parte de ella quería simplemente cortar todos los lazos, eliminarlo de su vida como un mal borrador de un artículo. Pero la curiosidad profesional y, lo que era peor, el apego emocional que había desarrollado, exigían una explicación. De acuerdo, aceptó. Dentro de una hora. Janet pasó esa hora paseándose por su pequeño piso. Se duchó, se cambió, bebió una taza de té fuerte. Nada sirvió para calmar su temblor interior. Cuando sonó el timbre, casi se sobresaltó. Respiró hondo, abrió la puerta y vio a Lowell, sin afeitar, con el pelo revuelto y los ojos preocupados. «Hola», dijo en voz baja. Janet retrocedió en silencio, dejándole pasar. Entró en el salón y se detuvo en mitad de la habitación, como si no supiera qué hacer a continuación. «Debería habértelo dicho antes», empezó. «¿Decirte qué?», preguntó Janet con frialdad. «¿Que estabas casado? ¿O que tu mujer es la dueña de la cadena de joyerías sobre la que estoy escribiendo un artículo?» Lowell se pasó una mano por el pelo. «Sobre ambas cosas». Ya no sabía cómo hacerlo. Janet cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Podría empezar por la verdad?» «Hola, soy Lowell y estoy casado con Ginebra Cromwell». «Bastante sencillo, ¿no crees?» «Nada en mi vida es sencillo», suspiró, hundiéndose en el sofá. «No tienes ni idea de lo que es ser el marido de Ginebra Cromwell». Janet resopló. «Pobrecita, ¿tan difícil es estar casado con una mujer guapa y de éxito?» «Sí», respondió él con sencillez, sorprendiéndola por su franqueza. «Sí que lo es. Es difícil ser el señor Cromwell, porque así me llaman a sus espaldas. No es Lowell Woodbury, un respetado gemólogo con 20 años de experiencia. Es el marido de Ginebra». Algo en su tono, no esculpatorio, sino genuinamente amargo, hizo que Janet se ablandara. Se sentó en la silla frente a él. «Eso no justifica que mienta, Lowell». «No, no lo justifica», asintió él, «pero puede que te ayude a entenderlo. Cuando nos conocimos en la feria, fuiste la primera persona en mucho tiempo que se interesó por mí, por mis conocimientos, no por mi mujer. Me miraste y me viste como un experto, un especialista, no un apéndice del Imperio de Ginebra». Janet permaneció en silencio, dejándole hablar. «Cuando conocimos a Ginebra, las cosas eran distintas», continuó Lowell. «Ella era una joven diseñadora con grandes planes, yo un gemólogo en ciernes. Éramos iguales, socios. La ayudé a seleccionar las piedras para sus primeras colecciones. Estábamos construyendo un negocio juntos». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. «Y entonces se convirtió en Ginebra Cromwell. Su nombre se convirtió en una marca. Sus tiendas abrieron una tras otra. Fue invitada a la televisión, a conferencias. Fue ovacionada en los premios de la industria». «¿Y usted?», preguntó Janet en voz baja. «Y yo era su marido, el que estaba a su lado y sonreía en las fotos. El gemólogo Lowell Woodbury, marido de la magnate de la joyería Ginebra Cromwell», sonrió con amargura. «¿Sabes qué es lo más irónico? Que realmente la quiero. Siempre la he querido. Orgulloso de su éxito. Pero odio cómo nos ha cambiado». Janet se acercó a él y le puso la mano suavemente en el hombro. «¿Has hablado con ella de eso?» Lowell negó con la cabeza. «Al principio lo intenté, pero siempre está tan ocupada, tan centrada en sus negocios. Con el tiempo, yo me retiré. Empecé a construir mi propia carrera, al margen de su empresa, trabajando con clientes independientes, haciéndome un nombre. Y teniendo aventuras con jóvenes periodistas». Janet no pudo contenerse. Lowell se volvió hacia ella, con una mirada de auténtico dolor en los ojos. «No estaba planeado, Janet. No buscaba una aventura. Simplemente conocí a una mujer que me miraba como a un hombre, no como a una sombra». Janet se echó hacia atrás, luchando con emociones contradictorias. Una parte de ella quería creerle, consolarle. La otra parte le gritaba que todo aquello eran excusas patéticas. «Me has utilizado», dijo finalmente. «Sabías que estaba escribiendo sobre las joyerías de San José y no me dijiste que tu mujer era la propietaria de uno de los principales objetos de mi investigación. Me dejaste ir allí sin prepararme». Lowell se estremeció. «No sabía que pensabas visitar su tienda hoy mismo,
Pensé que tenía tiempo para preparar el terreno, para contártelo poco a poco. ¿Y cómo sonaría eso? Janet se cruzó de brazos. Por cierto, Janet, ¿te acuerdas de esa joyería sobre la que quieres escribir? Pues estoy casada con su dueño. Pero no te preocupes, lo nuestro se acabó. Su sarcasmo dio en el blanco. Lowell arrugó la nariz. Estoy confundido, Janet. No pretendía hacer daño a nadie, ni a ti ni a ella. Pero lo hiciste, le tembló la voz. ¿Sabes lo que le he dicho hoy a tu mujer? La llamé mendiga, le he dicho que se largara. La empujé, Lowell. Aparté físicamente a una mujer que resulta ser tu esposa y una de las figuras más poderosas de la industria sobre la que sueño escribir. Para su sorpresa, Lowell se echó a reír de repente, una risa nerviosa y entrecortada. ¡Oh, Dios! Ginebra estaba allí de incógnito, ¿verdad? Llevando a cabo una de sus auditorías secretas. Janet asintió. Iba vestida como una persona normal. No había indicios de que fuera la dueña del lugar. Ese es su movimiento característico. Lowell negó con la cabeza. Comprueba regularmente sus tiendas haciéndose pasar por una clienta habitual, para ver cómo trata el personal a la gente corriente. Una nueva oleada de vergüenza invadió a Janet. Recordaba claramente su comportamiento arrogante, su creencia de que una mujer vestida de paisano no podía ser una clienta seria. Arruiné mi carrera antes de que empezara, susurró Janet, hundiéndose en el sofá. Nadie del sector del lujo querrá hacer negocios conmigo después de esto. Lowell se sentó a su lado, pero no la tocó. Ginebra no es vengativa. Si te disculpas sinceramente. No es solo ella, exclamó Janet. Se trata de mí. Se trata de lo que hice. Es lo que resulté ser. Siempre pensé que era una buena persona, Lowell. Creía que entendía la psicología del Estado, que podía analizarlo desde fuera. Pero hoy me he convertido en su encarnación. Había lágrimas en sus ojos. Lowell se acercó vacilante y puso su mano sobre la de ella. Cometiste un error terrible, pero eso no te define como persona. Lo que importa es cómo reaccionas. ¿Qué haces después? Janet apartó la mano bruscamente. No lo hagas. No me consueles. No después de todo lo que ha pasado. Se levantó y se acercó a la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué estás aquí, Lowell? ¿Qué es lo que quieres? Él se levantó lentamente del sofá. Quería explicarme, pedirte disculpas. Y tartamudeó. Y para darme cuenta de lo que nos va a pasar ahora. Janet se volvió hacia él con cara de asombro. ¿Nosotros? ¿De verdad crees que puede haber un nosotros después de todo esto? ¿Por qué no? Había una nota de terquedad en su voz. Lo que hay entre nosotros es real, Janet. Para mí no es solo una aventura. Estás casado, le recordó ella, con la mujer a la que hoy he humillado públicamente. Nuestro matrimonio con Ginebra hace tiempo que se convirtió en una formalidad, replicó Lowell. Vivimos como compañeros de casa, no como marido y mujer. Ella está completamente absorta en sus negocios. Yo solo soy una parte de su imagen. Una empresaria de éxito con un matrimonio perfecto. Janet negó con la cabeza. Aunque eso fuera cierto, no puedo, Lowell. No después de esta noche. Podemos empezar de nuevo, insistió dando un paso hacia ella. Hablaré con Ginebra, le diré la verdad. Podemos estar juntos abiertamente. Sus palabras provocaron una nueva oleada de ira en Janet. No lo entiendes, ¿verdad? No se trata solo de ti y de tu miserable matrimonio. Se trata de lo que he hecho hoy. Se trata de cómo me convertí cuando creí que tenía poder sobre alguien. Se acercó a la puerta y la abrió. Vete, Lowell. Necesito estar sola para pensar en todo esto. Se quedó inmóvil. Janet, por favor, vete. Se le quebró la voz. Ahora mismo no puedo con esto. No puedo contigo. Lowell caminó lentamente hacia la puerta. Deteniéndose junto a Janet, dijo en voz baja. Siento algo especial por ti. No era mentira. Janet se dio la vuelta, sin querer que él viera las lágrimas que corrían por sus mejillas. Ahora mismo todo es mentira para mí, incluido lo que pensaba de mí misma. Cuando la puerta se cerró tras Lowell, Janet se hundió lentamente en el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. Oleadas de vergüenza, ira y frustración se sucedían una tras otra.
Pensó en los ojos brillantes de Lowell cuando hablaba de las joyas, en la calma glacial de Ginebra cuando la había llamado por su nombre, en su propio reflejo en el espejo del baño de la tienda, mientras se maquillaba antes de iniciar una conversación con la encargada. ¿Quién era la verdadera Janet Otterburn? ¿Una periodista ambiciosa dispuesta a todo por un reportaje? ¿Una arrogante snob que juzgaba a la gente por su ropa? ¿Una chica ingenua que creía en las bellas palabras de un hombre casado? ¿O simplemente una persona que había cometido una serie de terribles errores? No sabía la respuesta, pero una cosa estaba clara. Su imagen de sí misma, sus valores y principios, se habían hecho añicos, y ahora tenía que recomponerla con los fragmentos. Levantándose del suelo, Janet se dirigió a su portátil y abrió un documento con un artículo sobre joyerías en San José, un proyecto que iba a suponer su irrupción en el mundo del lujo. Se quedó mirando el texto durante un minuto, y luego, decidida, pulsó «Seleccionar todo» y «Borrar». Necesitaba empezar de cero, en todos los sentidos. Ginebra no llegó a casa hasta la noche, retrasando deliberadamente su ausencia. Después del incidente en la tienda, pasó unas horas paseando por el parque de la ciudad, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Luego se detuvo en un pequeño café de las afueras, donde nadie la conocía, y se sentó durante casi 2 horas con una taza de té, observando a la gente corriente que lleva una vida corriente. La interacción con la periodista, la señorita Otterburn, no se le iba de la cabeza. No era tanto el comportamiento descarado de la joven. Ginebra ya había conocido a gente arrogante antes. Algo más le molestaba como una espina bajo la piel. Tal vez el hecho de que la señorita Otterburn le resultara extrañamente familiar, aunque Ginebra estaba segura de no haberla conocido nunca. Cuando por fin aparcó el coche delante de la casa, ya había oscurecido. Las luces de las ventanas le indicaron que Lowell estaba en casa, lo cual era sorprendente teniendo en cuenta que decía que iba a reunirse con un cliente de Los Ángeles. Ginebra sintió que el corazón se le apretaba con una vaga sensación de presentimiento. Al entrar en la casa, oyó música procedente del estudio de su marido, el jazz que ponía cuando estaba especialmente tenso. Ginebra se quitó los zapatos, dejó el bolso en el vestíbulo y caminó lentamente por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Una franja de luz caía sobre el oscuro parqué. Oscuro. Lowell estaba sentado en su escritorio, con un vaso de whisky casi vacío delante. No se percató de su presencia, absorto en sus propios pensamientos, agitando distraídamente el vaso en su mano. A la tenue luz de la lámpara, su rostro parecía demacrado y envejecido. «Creía que estabas en Los Ángeles», dijo Ginebra, y Lowell dio un respingo, levantando bruscamente la cabeza. «Ginebra», dijo con visible esfuerzo, «ya ha habido un cambio de planes». Ella entró en la habitación, observando atentamente su reacción. Algo iba mal. Conocía a su marido lo suficiente como para ver signos de profunda preocupación. «¿Qué te ocurre?», le preguntó, deteniéndose frente a su escritorio. Lowell bebió un sorbo de whisky, como si estuviera armándose de valor. «Hoy me han llamado sobre lo ocurrido en tu tienda». Ginebra se puso tensa. «¿Mi tienda?», intentó mantener la voz neutra. «¿Qué ha pasado allí?» «Un incidente con un periodista», contestó Lowell, observándola atentamente. «Dicen que se comportó de forma inapropiada con uno de los clientes, que resultaste ser tú». Ginebra asintió lentamente. «Sí, hubo un pequeño problema. Estaba haciendo una inspección de incógnito y una joven que se presentó como periodista de Lux Insider fue grosera». Notó que el músculo de la mejilla de Lowell se crispaba. «Se llama Janet Otterburn», dijo en voz baja. Ginebra frunció el ceño. «Sí, así es. ¿Cómo lo sabe?» Se hizo el silencio, solo roto por los suaves sonidos del jazz. Lowell se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso vacío sobre la mesa. «Tengo que confesarte algo, Ginebra», dijo al fin. «Conozco a la señorita Otterburn. Bastante bien». Ginebra sintió un escalofrío correr por sus venas. Su intuición, que rara vez le fallaba en los negocios, le gritaba que estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría su vida. Se sentó lentamente en la silla del otro lado de la mesa. «¿Cómo de bueno?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Lowell la miró. «Estamos saliendo, desde hace unas semanas». Las palabras flotaban en el aire, pesadas e ineludibles.
Ginebra respiró con dificultad, como si alguien le oprimiera el pecho. Era la confirmación de las sospechas que había estado alimentando y ahuyentando al mismo tiempo. «Por eso no vas a cenas de negocios conmigo», dijo, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Por eso te quedas hasta tarde en el trabajo». Lowell asintió, sin intentar negar lo evidente. «Ella no sabía que yo estaba casado, y desde luego no sabía que tú eras mi mujer. Lo de hoy le ha sorprendido tanto como a ti ahora». Ginebra sonrió amargamente. «Dudo que mis sentimientos puedan compararse a los de ella. Sospechaba de la traición, Lowell. Simplemente no pensé que tendría que enfrentarme a su señora cara a cara en mi propia tienda». De pronto recordó el comportamiento agresivo de la señorita Otterburn, su insistencia en examinar el collar, sus palabras despectivas. «Mendigo, lárgate». Estas palabras adquirieron ahora un nuevo y amargo color. «Es periodista», continuó Ginebra, encajando las piezas del rompecabezas. «Está escribiendo un artículo sobre joyerías. Tú la has ayudado, le has dado información, le has presentado a la gente adecuada. Por eso vino a mi tienda». Lowell suspiró. «Sí, yo la ayudé con el material para el artículo, pero no creí que fuera a tu tienda hoy. No pensé que ustedes dos se encontrarían, especialmente en estas circunstancias». Ginebra terminó para él. «Cuando insulta a tu mujer, pensando que está humillando a un cliente normal». Se levantó y se dirigió a la barra que había en un rincón del estudio. Se sirvió un brandy, aunque no solía beber licores fuertes. Ahora mismo necesitaba esa claridad hirviente. «¿Por qué, Lowell?», preguntó sin darse la vuelta. «¿Por qué le mentiste sobre mí? ¿Por qué me mentiste sobre tus reuniones de negocios?». Él guardó silencio durante tanto tiempo que Ginebra pensó que no esperaría una respuesta. Entonces oyó el crujido de su silla. Él también se levantó. «Porque con ella yo solo era Lowell Woodbury», dijo en voz baja. «No el marido de Ginebra Cromwell, no el señor Cromwell, como me llaman sus socios a mis espaldas. Solo un gemólogo, un experto, un hombre». Ginebra se dio la vuelta, sorprendida por la amargura de su voz. «¿Qué significa eso?». Lowell estaba ahora junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. «No te das cuenta, Ginebra. ¿Desde cuándo no te das cuenta? Me he convertido en un apéndice de tu marca, una sombra que aparece detrás de ti en las fotos de las revistas de negocios. Esposo de una exitosa mujer de negocios, como si yo no tuviera identidad propia». Ginebra sintió que le subía la rabia por dentro. «Esto es injusto. Nunca he menospreciado tus logros, tu profesionalidad, pero tampoco los he pasado nunca por alto», objetó. «¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo? ¿Sobre mis investigaciones? ¿Sobre las piedras que estoy estudiando? Estás tan inmersa en tus asuntos que no hay sitio para mí». Ginebra bebió un sorbo de brandy, dejando que el calor le quemara la garganta. Quiso objetar, pero las palabras se le atascaron entre el orgullo y la dolorosa constatación de la verdad. ¿Cuándo había sido la última vez que se había interesado de verdad por el trabajo de su marido? No en términos de beneficios para su negocio, sino simplemente porque era importante para él. «Eso no justifica el engaño», dijo finalmente. «No, no lo justifica», asintió Lowell. «No estoy buscando una excusa. Intento explicarlo». Se volvió hacia ella, y Ginebra vio en sus ojos una mezcla de culpa y determinación. Janet fue la primera persona en mucho tiempo que me miró y me vio. No el marido de Ginebra. Escuchó mis historias sobre piedras, sobre mineralogía, con auténtico interés. Hizo preguntas, valoró mi opinión. Y por eso, ¿estaba dispuesto a arruinar 12 años de matrimonio? A Ginebra le tembló la voz. Lowell negó con la cabeza. «Nuestro matrimonio estaba roto mucho antes que Janet, Ginebra. Ambos lo sabemos, solo que no queríamos admitirlo. Tenía razón, y eso era lo más doloroso. Se habían distanciado mucho con los años. Las noches pasadas trabajando, las conversaciones poco frecuentes y formales durante la cena, la desaparición gradual de la intimidad, del calor, de la unión». «Te quería», dijo Ginebra en voz baja. «Creo que todavía te quiero». «Yo también te quiero», contestó Lowell. «Pero a veces el amor no basta. Necesitas respeto, y atención, y espacio para crecer».
Ginebra se acercó a él, deteniéndose a un brazo de distancia. ¿Sientes que no te respeto? Lowell se pasó la mano por el pelo. Siento que para ti me he convertido en una especie de mueble. Familiar, cómodo, pero no necesario. Tu vida está llena de acontecimientos, encuentros, logros. Y yo, solo soy alguien que espera en casa. O no esperando, como últimamente. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de Ginebra. Recordó sus primeros años juntos, cómo se sentaban hasta el amanecer a discutir diseños, piedras, estrategias de marketing, cómo se alegraban juntos de cada pequeño éxito, cómo se habían apoyado mutuamente en los momentos de duda. ¿Qué fue de aquella pareja? ¿Cuándo el éxito se volvió más importante que la asociación? ¿Cuándo la ambición de ella eclipsó sus sueños comunes? No me di cuenta, admitió. Supongo que me acostumbré tanto a tenerte cerca que dejé de verte de verdad. Lowell sonrió con tristeza. Los dos tenemos la culpa, Ginebra. Podría haber hablado abiertamente. Podría haber insistido en hablar. En lugar de eso, me retiré. Me metí en mi trabajo. Y acabé con otra mujer. ¿Qué sientes por ella? Preguntó Ginebra, sorprendida de su propia capacidad para hablar de ello con tanta calma. Quizá una parte de ella llevaba mucho tiempo preparándose para esta conversación. Lowell reflexionó. Ella me recordó lo que era ser valioso, ser interesante. Me hace sentir importante. ¿La quieres? La voz de Ginebra era tranquila pero insistente. No lo sé, respondió Lowell con sinceridad. Todo ha pasado muy deprisa. Y ahora, después de esta noche, no terminó, pero Ginebra lo comprendió. Después del desastre de hoy, era poco probable que la relación entre Lowell y la señorita Otterburn durara. La joven debía de estar profundamente conmocionada y humillada. Ginebra se acercó al sofá y se sentó, sintiéndose repentinamente cansada. Todo el día, la inspección de la tienda, el enfrentamiento con el periodista, ahora esta conversación, había pesado mucho sobre ella. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿Qué hacemos con este matrimonio, Lowell? Él se sentó a su lado, dejando espacio entre ambos. No lo sé. Una parte de mí quiere intentar arreglarlo, recuperar lo que una vez tuvimos, pero no estoy seguro de que eso sea posible. Han cambiado demasiadas cosas. Hemos cambiado, aclaró Ginebra. Me obsesioné con el negocio. Tú te sentiste olvidado y te retiraste. Y aquí estamos. Lowell asintió. Aquí estamos. Se sentaron en silencio, solo roto por los suaves sonidos del jazz. Dos personas, antes cercanas, ahora separadas por un abismo de incomprensión, resentimiento y oportunidades perdidas. ¿Sabes?, dijo por fin Ginebra, cuando sospeché por primera vez que me engañabas, estaba dispuesta a seguirte. Contrate a un detective privado, montar una escena dramática con pruebas y acusaciones. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Lowell. Ginebra sonrió débilmente. Porque me di cuenta de que no se trataba de las pruebas. Fue que dejamos de ser un equipo. Dejamos de hablar. Si te pillaba con otra mujer, solo confirmaría el síntoma, no la causa de la enfermedad. ¿Y cuál es la causa?, preguntó en voz baja. Que ambos dejamos que nuestros miedos y ambiciones se interpusieran entre nosotros, respondió Ginebra. Yo tenía miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura de las expectativas, miedo a perder el control. Y como resultado, lo controlaba todo. Mi negocio, mi imagen, mi vida, incluida tú. Lowell parecía sorprendido. ¿Tú? ¿Miedo al fracaso? Ginebra, eres la mujer con más éxito que conozco. Por eso, explicó ella, cuanto más alto llegas, más miedo te da caer. Cada nueva tienda, cada colección, cada trato es un riesgo. Y estaba tan centrada en gestionar esos riesgos que me olvidé de lo más importante. Nosotros. Se volvió hacia él y por primera vez en mucho tiempo le brillaron las lágrimas en los ojos. ¿Y tú? ¿De qué tenías miedo, Lowell? Él guardó silencio durante largo rato y luego contestó con una franqueza a la que no estaba acostumbrado. Temía convertirme en un mero adorno en tu vida, un añadido a la leyenda de Ginebra Cromwell. Con cada éxito que tenías, me sentía cada vez menos importante. Estaba orgullosa de ti, te admiraba, pero también tenía miedo de que un día te dieras cuenta de que ya no me necesitabas, que me habías superado. Ginebra sintió que el corazón se le apretaba de dolor y compasión.
¿Cómo podía no ver eso? ¿Cómo pudo no ver la inseguridad que había detrás de su calma exterior? Lo siento, dijo, y aquellas palabras, tan sencillas, le resultaron más difíciles de pronunciar que cualquier negociación comercial. Siento haberte hecho sentir así. Nunca fue esa mi intención. Lo sé, asintió Lowell. Y yo también lo siento. Por el engaño, por las mentiras, por distanciarme en lugar de luchar por nosotros. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Años de vida juntos, alegrías y decepciones, el amor convertido en costumbre y luego en distanciamiento, todo ello pasó ante sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Ginebra. Lowell negó con la cabeza. No lo sé. Quizá necesitemos tiempo, espacio para pensar, para saber si queremos salvar este matrimonio. Y si podemos. Ginebra asintió. Puede que tengas razón, pero prométeme algo. ¿Qué? Prométeme que seremos sinceros el uno con el otro, aunque la verdad duela. No más mentiras, no más secretos. Lowell alargó la mano y le tocó suavemente los dedos. Te lo prometo. Se sentaron así, con las manos apenas rozándose, como dos supervivientes de un naufragio aferrados a los mismos restos. Por delante estaba lo desconocido, el dolor de la confesión, el duro trabajo de reconstruir la confianza, o quizá el proceso igualmente doloroso de la despedida. Pero en ese momento, en la tranquilidad del estudio, al suave son del jazz, encontraron por fin lo que les había faltado durante tanto tiempo: honestidad. Y tal vez ese fue el primer paso hacia la curación. Ha pasado una semana desde que Ginebra se enfrentó a la verdad sobre su matrimonio. 7 días de silencio y reflexión. Lowell se había mudado temporalmente al piso de la ciudad que guardaban para viajes de negocios. Acordaron un descanso, no una ruptura, sino una pausa para que cada uno pudiera considerar sus sentimientos y deseos. Ginebra se sumergió en su trabajo con más intensidad que de costumbre. Visitó personalmente cada una de sus 7 tiendas, comprobando el inventario, comunicándose con el personal, haciendo ajustes en la presentación de los productos. A sus empleados les sorprendió esta implicación directa de la propietaria en su actividad diaria, pero nadie se atrevió a comentar su inusual comportamiento. Aquella mañana, Ginebra decidió trabajar desde casa. Eric y el equipo de marketing se ocupaban de las tareas cotidianas, mientras que ella necesitaba espacio para la planificación estratégica. Una nueva colección inspirada en la arquitectura Art Deco requería su atención creativa. Sentada en la terraza con una taza de café y un cuaderno de bocetos, intentó centrarse en el diseño de pendientes con motivos geométricos, pero sus pensamientos volvían traicioneramente a Lowell, a su última conversación, a su confesión de sentirse inferior ante ella. ¿Cómo pude no darme cuenta? El pensamiento la atormentaba. Durante años había pensado que su matrimonio era cómodo, estable, quizá un poco frío, pero sólido. Ahora, mirando atrás, veía muchas señales de alarma. Su retirada gradual del negocio, su insistencia en trabajar con clientes independientes, su torpeza en los actos de empresa, donde siempre le presentaban como el marido de Ginebra Cromwell. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Ginebra frunció el ceño. No esperaba visitas. Tal vez un mensajero con papeles de Eric. Al abrir la puerta, se quedó helada de sorpresa. Janet Otterburn estaba en el umbral, pálida y visiblemente nerviosa. «Señora Cromwell», dijo la joven con voz insegura, «le pido disculpas por la repentina visita. Me gustaría hablar con usted, si me lo permite». Ginebra guardó silencio un segundo, contemplando la situación. La amante de su marido estaba ante ella. La mujer que la había insultado públicamente en su propia tienda. La mujer que posiblemente había arruinado su matrimonio, o más bien había dejado al descubierto sus grietas. «¿Cómo sabía mi dirección?», preguntó Ginebra. Janet bajó los ojos. «Soy periodista, sé buscar información, pero te juro que no voy a utilizar esos conocimientos de forma inapropiada». Algo en su tono, sincero remordimiento mezclado con determinación, tocó una cuerda en el alma de Ginebra. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta. «Adelante». Janet cruzó el umbral vacilante, con una pequeña carpeta en la mano. Vestía con sencillez. Vaqueros, blusa blanca, maquillaje mínimo.
Nada que ver con la mujer segura de sí misma de la joyería. Ven a la terraza, le indicó Ginebra. Es más cómodo hablar allí. Se sentaron en una mesa y se produjo un tenso silencio entre ellas. Ginebra no estaba dispuesta a facilitarle las cosas a su invitada. Si la señorita Otterburn quería hablar, que empezara ella sola. He venido a disculparme, dijo Janet al fin, por mi comportamiento en su tienda, por la forma en que te traté. Fue imperdonable. Ginebra asintió, sin aprobar ni desaprobar. Adelante. Janet respiró hondo. Lo que hice mostró la peor versión de mí. Arrogante, superficial, juzgando a la gente por su aspecto. Siempre pensé que era mejor que eso. Pensaba que entendía los mecanismos del estatus y el prestigio sin sucumbir a ellos yo misma. Sonrió amargamente. ¡Qué ironía! La primera vez que sentí algo de poder, lo utilicé para humillar a alguien que creía que estaba por debajo de mí. Ginebra observó a la joven con creciente interés. La señorita Otterburn habló con sinceridad, sin intentar justificar o minimizar su culpabilidad. Soy consciente de que mi comportamiento no tiene excusa, continuó Janet, y no espero que me perdone. Solo quería que supiera que lo siento profundamente y que este incidente me ha hecho replantearme muchas de mis creencias y valores. ¿Y Lowell? Preguntó Ginebra sin rodeos. ¿Has venido a disculparte solo por tu comportamiento en la tienda o también por tu relación con mi marido? Janet se estremeció, como si las palabras la hirieran físicamente. Por todo. Aunque yo no sabía que estaba casado cuando empezó nuestra relación. Se presentó como soltero. Ella levantó los ojos hacia Ginebra. Pero eso no es excusa. Debería haberlo comprobado. Debería haber hecho más preguntas en lugar de creer lo que quería oír. Ginebra asintió pensativa. Lowell no le había mentido. Realmente le había dicho a Janet que estaba libre. Otra piedra en el mosaico de su matrimonio que se desmoronaba. ¿Todavía lo ves?, preguntó ella. No. Janet negó con la cabeza. Corté todo contacto después de aquel día. Lo que sentía por él se basaba en una mentira. Y sinceramente, después de conocer la verdad sobre mí misma a través de aquel incidente, necesito tiempo para ordenar mis propias prioridades antes de volver a confiar en nadie, incluida yo misma. Algo en sus palabras, la franqueza, la introspección, la voluntad de admitir sus defectos, conmovió a Ginebra. De repente vio en Janet un reflejo de sí misma 20 años atrás. Igual de ambiciosa, igual de deseosa de triunfar, igual de insegura bajo una máscara de seguridad en sí misma. ¿Le querías?, preguntó Ginebra, sorprendida por su propia pregunta. Janet guardó silencio durante un rato y luego contestó. Creía que sí, pero ahora me doy cuenta de que quizá estaba más enamorada de lo que él representaba. El acceso al mundo que yo buscaba, el estatus, las conexiones, el conocimiento. Sacudió la cabeza. Eso no significaba que no me gustara como persona, su pasión por su trabajo, sus conocimientos, pero ahora mismo no podía separar los sentimientos reales de los que estaban ligados a sus ambiciones. Ginebra sonrió sorprendida. Es usted sorprendentemente franca, señorita Otterburn. Después de lo que ha pasado, creo que la sinceridad es lo menos que le debo, respondió Janet. Y por favor, llámeme Janet. Ginebra se levantó y se acercó a la barandilla de la terraza, contemplando su cuidado jardín. El sol de la mañana doraba las copas de los árboles, creando una imagen casi idílica. El contraste con la tormenta interior de sentimientos era total. Cuando empecé mi negocio, estaba dispuesta a hacer muchas cosas para tener éxito. No todo, tenía mis principios, pero era despiadada, con los competidores, con los empleados que no cumplían mis normas, conmigo misma. Se dio la vuelta y vio que Janet la escuchaba atentamente. Yo también juzgaba a la gente por su aspecto, por su estatus, por su utilidad para mis objetivos, solo que lo hacía de forma más sutil, más profesional. Pero tú has cambiado, dijo Janet en voz baja. Sí, he cambiado, asintió Ginebra. El éxito enseña humildad, por extraño que parezca. Cuando consigues todo lo que te propones, te das cuenta de que lo importante no es lo que tienes, sino en quién te conviertes. Y no siempre estaba contenta con la mujer en la que me estaba convirtiendo. Volvió a la mesa y se sentó frente a Janet. ¿Qué has traído?, señaló la carpeta que la joven aún sostenía. Ah, esto...
Janet puso la carpeta sobre la mesa. Es mi artículo. O mejor dicho, lo que iba a ser mi artículo sobre las joyerías de San José. Decidí reescribirlo por completo después de lo ocurrido. Quería enseñártelo antes de publicarlo, suponiendo, claro, que aceptaras publicarlo. Ginebra cogió la carpeta y la abrió. En la primera página estaba el titular: Detrás de la ostentación y el glamour, el verdadero coste del lujo. Pasó rápidamente los ojos por los primeros párrafos y enarcó las cejas, sorprendida. Esto no es exactamente lo que esperaba. No es una crítica de boutiques, explicó Janet. Es más bien una reflexión sobre la psicología del estatus, sobre cómo la búsqueda de prestigio y lujo afecta a nuestro comportamiento y a la percepción de los demás. Se sonrojó ligeramente. Utilicé mi propia experiencia, mi vergonzoso comportamiento, como punto de partida. Por supuesto, no le menciono a usted ni al señor Woodbury por su nombre, pero estoy contando la historia de una periodista que, en la búsqueda de su estatus, olvida su humanidad. Ginebra siguió leyendo, cada vez más inmersa en el texto. El artículo era profundo, autocrítico, pero al mismo tiempo perspicaz en su análisis de la industria joyera y de la cultura del lujo en general. Janet no se escatimó ni a sí misma ni a la industria, pero tampoco cayó en la simple moralina. Examina la compleja relación entre estatus, autoestima, símbolos externos de éxito y significado interior. Está muy bien escrito, admitió Ginebra, cerrando la carpeta. Sincero y profundo. Tienes talento, Janet. Gracias, respondió modestamente, pero no lo publicaré sin tu permiso. Tú eres la principal víctima de esta historia, y lo último que quiero es hacerte más daño. Ginebra se reclinó en su silla, estudiando a la joven que tenía delante. ¿Quién iba a pensar que estaría sentada en la misma mesa con la amante de su marido, discutiendo un artículo sobre su propia humillación? A veces la vida da giros inesperados. Publícalo, dijo por fin. Es un buen material, y podría hacer pensar a la gente, incluso a mí. Janet pareció sorprendida. ¿Estás segura? Sí, asintió Ginebra. A veces hay que enfrentarse a la verdad, por desagradable que sea. Esta historia no trata solo de ti o de mí. Trata de cómo todos nos perdemos a veces en la búsqueda de símbolos externos de éxito. Se levantó, señalando el final de la conversación. Agradezco tu franqueza, Janet, y tu valor para venir aquí, para enfrentarte a mí. Era lo menos que podía hacer. Gracias por escucharme. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar, ¿son usted y el señor Woodbury? Es complicado, respondió Ginebra, sorprendida por su disposición a hablar de su vida personal con aquella mujer. Estamos en un descanso. Estamos pensando en lo que sigue. Janet asintió. Ya veo. Decidas lo que decidas. Te deseo que seas feliz. Te mereces algo mejor bueno, que el modo en que te hemos tratado los dos. Llegaron a la puerta principal en un incómodo silencio. En el umbral, Janet se dio la vuelta. Sabes, a pesar de las circunstancias, te admiro. Lo que has construido. Lo que eres. Gracias, contestó Ginebra con sencillez. Buena suerte con tu artículo. Cuando Janet se marchó, Ginebra regresó a la terraza y permaneció largo rato con la mirada perdida. La conversación había despertado en ella muchas emociones y pensamientos. Sorprendentemente, apenas había ira entre ellos, más bien una especie de comprensión, tristeza y, extrañamente, alivio. Cogió el teléfono y marcó el número de Eric. ¿Ginebra? Sonó sorprendido. Rara vez le llamaba los fines de semana. Eric, quiero que canceles las reuniones que tengo programadas para la semana que viene, dijo con firmeza, y prepara el papeleo para los cambios en la estructura de la empresa. Quiero crear una nueva división centrada en la experiencia y la educación gemológicas. ¿Gemología? Intervino Eric. Eso es inesperado. ¿Tenemos un responsable específico? Ginebra sonrió. Probablemente. Necesito hablar con alguien. Después de hablar con Eric, marcó el número de Lowell. Él contestó casi de inmediato. Su voz sonaba cautelosa. Ginebra. Lowell, ¿podemos vernos? Preguntó ella. Tenemos que hablar. Se encontraron en un lugar neutral,
Un pequeño café a las afueras de la ciudad donde nadie los conocía. Sentados frente a frente en una mesa en un rincón, parecían una pareja normal de mediana edad, tal vez discutiendo planes para el futuro, lo cual no distaba mucho de la realidad. Janet Otterborn ha venido a verme hoy, dijo Ginebra sin preámbulos. Lowell casi se atraganta con el café. ¿Qué? ¿Por qué? Para disculparse, para enseñarle el artículo que había escrito, para hablar. Ginebra se encogió de hombros. En realidad fue una conversación útil. ¿De qué hablaron?, preguntó Lowell con cautela. De muchas cosas. Sobre lujos, de estatus, de lo fácil que era perderse en la búsqueda de símbolos externos de éxito. Ella le miró directamente a los ojos. Sobre ti. Lowell bajó la mirada. Ginebra, yo... No, déjame terminar, interrumpió ella con suavidad. Nuestra última conversación me aclaró las cosas. Y ver a Janet hoy, también. Me di cuenta de que ambos éramos responsables de lo que le había ocurrido a nuestro matrimonio. Estaba demasiado preocupado por mis negocios, mis ambiciones. Me olvidé de ti, de nosotros, del hecho de que una vez fuimos compañeros en todos los sentidos de la palabra. Lowell la miró sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Voy a pedirte que dirijas una nueva división dentro de la empresa, respondió ella. Una división educativa centrada en la gemología. Tendrás total independencia en la toma de decisiones. Podrás desarrollar tus investigaciones, compartir tus conocimientos. Será tu creación, tu proyecto. No el marido de Ginebra, sino el experto Lowell Woodbury. Él la miró incrédulo. ¿Hablas en serio? Absolutamente, asintió Ginebra. Pero eso no es todo. También quiero ofrecernos a los dos la oportunidad de empezar de nuevo. No con un borrón y cuenta nueva. Nuestra historia es demasiado importante para tacharla sin más, sino con un nuevo entendimiento, con un nuevo respeto mutuo, un nuevo equilibrio. ¿Y Janet?, preguntó en voz baja. Es tu elección, Lowell, respondió Ginebra con sinceridad. No te lo reprocharé si decides que tu felicidad está con ella, pero creo que ella ya ha hecho su elección. Y quizá los dos necesitemos algo de tiempo para ordenar nuestros sentimientos antes de tomar una decisión definitiva. Lowell guardó silencio durante un largo momento. Luego le cogió la mano suavemente entre las suyas. Eres una mujer increíble, Ginebra. Después de todo lo que he hecho, sigues dispuesta a darme una oportunidad. Una oportunidad para nosotros, corrigió ella. Y no lo hago solo por ti, lo hago por mí. Quiero ser mejor persona, Lowell. Quiero ser no solo una empresaria de éxito, sino un hombre del que pueda sentirme orgullosa. En sus ojos apareció un brillo familiar, el mismo que ella había amado una vez. Una mezcla de admiración, calidez y esperanza. No sé qué pasará ahora, dijo, pero me gustaría intentarlo. Juntos. Salieron del café cogidos de la mano, no apasionadamente, como nuevos amantes, sino con cuidado, como viejos amigos que vuelven a conocerse. Quedaba un largo camino por delante. Recuperar la confianza, reconstruir las relaciones, encontrar un nuevo equilibrio entre lo personal y lo profesional. Pero Ginebra se sentía extrañamente tranquila, como si, tras un largo asalto, hubiera visto por fin un rayo de sol en el horizonte. No estaba segura de que su matrimonio pudiera sobrevivir a todas las pruebas. No sabía si llegaría a perdonar completamente a Lowell o a sí misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, miraba al futuro con esperanza y no con la sensación de estar simplemente moviéndose por la inercia del éxito. Quizá a veces haya que perder algo valioso para apreciarlo de verdad. Y quizá las estructuras más fuertes se construyen a veces a partir de los escombros de lo que ha sido destruido.